Mis amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema importante para la ciudadanía colombiana y para todos quienes están empezando en las prácticas del derecho, para que no cometamos estos errores que se cometen a menudo frente al proceso de impugnación de las actas de asambleas y de las juntas de socios. Tema muy importante y que cometen abogados errores frente a este tipo de asuntos. Entonces, vamos a entrar en materia. Hay decisiones que cuando una persona es dueña dentro de un conjunto, edificio, es dueña de un apartamento, hay decisiones que se toman dentro de las asambleas y asimismo hay personas que hacen sociedades y son socios, son accionistas dentro de este tipo de sociedades y lleva a que hayan ciertas decisiones que los afecten. Estas decisiones son las que en determinado momento, si nos afectan los derechos propios, podemos ejercitar nuestros derechos para decir no estoy conforme con esta decisión y se pueda realizar lo que se ha denominado la impugnación de los actos. Cuando esto pasa, cuando hay una decisión que nos afecta dentro de una asamblea de copropietarios o dentro de una decisión deliberatoria, dentro de una sociedad, independientemente del tipo de sociedad, se legitima a esa persona para que pueda impugnar ese acto o esa decisión que está afectando no solamente particularmente a la persona, o puede que esté afectando la decisión, la sociedad, que está afectando la sociedad. Entonces, lo legitima a esa persona para que éste pueda iniciar ese acto de impugnación. Y ojo, cuando hablo de impugnación de ese acto de asamblea, no estoy hablando que se haga dentro de la misma audiencia o dentro de la asamblea. No, aquí estoy hablando de una vía judicial, una impugnación a través de una vía judicial para que teniendo la legitimación en la causa pueda presentar ante un juez y éste modifique esa decisión o en caso contrario la extinga. Ya vamos a hablar de cuál es el procedimiento, pero cuando me oigan hablar de impugnación del acto de la asamblea, es el que establece nuestro Código General del Proceso en su artículo 382 para que esto sea revisado por parte de un juez cuando se violan, y ya vamos a ver cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para poder impugnar este acto. Cuando esta decisión me afecta o afecta a la sociedad, debemos de presentar efectivamente una demanda. ¿Una demanda contra quién? Contra la copropiedad o en contra de la sociedad, porque no puede ser recordemos que los actos de asamblea o de junta de socios se toma deliberadamente por parte de todos. Y estas decisiones buscan a que cuando presentemos nuestra demanda, el juez declare la ilegalidad. Pero ojo, y este es el tema importante para que lo tengamos muy en cuenta. Esa impugnación tiene unos términos. No es cuando yo quiera presentar en cualquier momento o porque creo que ese no es la decisión que se debía tomar. No, siempre vamos a mirar unos elementos y un término de caducidad. Son dos cosas importantes. El elemento sobre el cual yo pretendo que un juez valore esa situación y declare ilegalmente esa situación. Ya vamos a ver cuáles son los elementos. Y segundo, el término que tengo para interponer esa acción. Entonces, en este tipo de asuntos, mis amigos de Práctica del Derecho, contamos con 2 meses a partir de que se realiza el acto, ¿sí? Cuando hablo de acto, es la asamblea, esa decisión.
Tengo el término de 2 meses a partir de ese momento para poder presentar esa impugnación ante un juez. O cuando son actos de decisión que por expresa disposición del Código de Comercio establece que esa decisión debe ser puesta en conocimiento de un ente que registra ese tipo de actos, como la Cámara de Comercio, por ejemplo, el término se da a partir de los 2 meses siguientes, a partir de que se cumple con esa publicidad. Estoy hablando, por tanto, mis amigos de Práctica del Derecho, que surge en este tipo de situaciones, surge algo que para el derecho se llama la caducidad. Y la caducidad, entendida para los que no son abogados o estudiantes de derecho, es una sanción que se le da a esa persona, a esa empresa, a ese particular, por no haber ejercido su derecho dentro del término. En el caso que hablamos de la impugnación, son 2 meses. Por tanto, si esa persona afectada con ese derecho no inicia eso dentro de los 2 meses, opera algo que se llama la caducidad, es decir, que ya no podría demandar ese acto porque el juez va a establecer la caducidad de esta acción. La acción de impugnación, mis amigos de Práctica y al Derecho, se da sobre el acta. Recordemos que todas las decisiones que se tomen en asamblea de copropietarios, sea ordinaria o extraordinaria, o en su defecto, las decisiones que se tomen por parte de una sociedad dentro de sus asambleas, debe constar por un documento que se llama acta o junta de socios. Esa es el acta que busca impugnarse. Por tanto, lo que vamos a impugnar es esa acta. No existe impugnación de actos de asamblea o junta de socios que recaigan sobre situaciones en las cuales hayan sido establecidas de forma verbal. Primero, porque no tendría efectos legales o sustanciales esas decisiones. Y por tanto, cuando hablo de impugnación, debe haber un acta que establezca que establezca esa decisión. Cuando vamos a impugnar, como lo dije mis amigos de Práctica del Derecho, no se trata de simplemente decir es que yo considero que no estoy de acuerdo y por lo tanto voy a acudir a un juez para impugnar esa acta. ¿Que lo puede hacer? Sí, puedo ir efectivamente, pero la prosperidad de la demanda no se va a ver. ¿Por qué? Porque el abogado debe mirar primero que sobre esa situación de esa decisión haya transgredido normas de orden público, haya transgredido normas de orden privado, sea una decisión arbitraria o caprichosa, que vaya en contra de la ley, de los mismos estatutos, ¿sí?, del régimen de propiedad horizontal, violación de derechos personales. En esos eventos estructuramos la figura para poder impugnar la decisión. Entonces, siempre que vayamos a tomar un caso de impugnación de actos de asamblea, no es lo que el cliente pretenda, sino que debemos mirar si se transgrede las normas, se transgrede derechos sustanciales, personales propiamente, que vayan en contra de una norma que regule esa situación. Así se va enfocando el proceso de impugnación. En materia de copropiedades tenemos la ley 675 del 2001, que es la que regula lo concerniente a las asambleas de copropiedad, su régimen propiamente. Y dentro de las juntas de socios, juntas directivas de las sociedades, pues para ello tenemos la regulación del Código de Comercio que impone deberes, obligaciones entre los socios. Y basados de ahí es que sacamos nuestra impugnación si la misma transgredió el derecho. Vamos a leer, mis amigos de Práctica del Derecho, el artículo 49 de la ley 675. Vamos a leerlo para que miremos de dónde empieza a surgir esa situación de la impugnación y de qué efecto nos está hablando. Entonces, como lo dije, Asamblea de Copropiedad, ley 675. Artículo 49 dice: impugnación de decisiones. El administrador, el revisor fiscal y los propietarios de bienes privados.
Punto, mire, subrayado. Esa es la legitimación en las decisiones de las copropiedades. ¿Quién tiene legitimación? No son terceros, no son personas ajenas, son tres personas en las cuales la norma nos establece que pueden impugnar ese derecho, ¿sí? El administrador, el revisor fiscal y los propietarios de bienes privados. Por eso hablo al comienzo del video, sobre la legitimación en la causa para poder demandar esa impugnación de esos actos de asamblea. Podrán impugnar las decisiones de la Asamblea General de Propietarios cuando no se ajusten, oiga, mire lo que estábamos hablando, los requisitos, no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? Van en contra de esa situación. La impugnación solo podrá intentarse dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la comunicación o publicación de la respectiva acta. Será aplicable para efectos del presente artículo el procedimiento consagrado en el artículo 194 del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen. Este inciso está derogado porque pasamos al artículo 368 de 382 del Código General del Proceso, y es donde nos dice que la demanda de impugnación de actos o decisiones de asamblea, junta directiva, junta de socios o de cualquier otro órgano directivo de persona jurídica de derecho, oiga, privado, solo podrá proponerse so pena de caducidad, mire, la misma norma nos habla, dentro de los 2 meses siguientes a la fecha del acto respectivo, y deberá dirigirse contra la entidad. Entonces, ahí tenemos, mis amigos de Práctica del Derecho, inicialmente lo que establece el artículo 49 de la ley 635, y fuera de eso lo complementamos con la norma del 382 del Código General del Proceso. Cuando presentamos nuestra demanda, mis amigos, podemos pedir la suspensión provisional de ese acto, de esa decisión que posiblemente me afecta o afecta los intereses de la sociedad, o que puede afectar los intereses de la copropiedad. Pero para que ello surta efectos, yo le he llamado una medida cautelar provisional para que el juez se abstenga o dé la orden de suspender esos efectos de esa decisión hasta tanto no se resuelva de fondo la situación. En estos eventos, la ley ha establecido que se requiere primero un análisis del acto. El abogado debe analizar el acto y compararlo con las normas legales, reglamentarias, ¿sí? Para que de esta forma se pueda informar al juez por qué razón debe operar eso. Es una medida cautelar en el sentido de que debe decírsele al juez claramente por qué situación es importante de que suspende ese acto, porque puede afectar unos derechos complejos. Entonces, aquí también se mira las pruebas. ¿Qué pruebas le aporta usted en la demanda para que el juez le acate esa medida provisional? ¿Sí? También confronta usted las normas de orden público, de orden privado. Ese señor juez, es que mire, la decisión acá afecta porque el artículo tal del reglamento establece esto, y si vamos con el Código de Comercio, con normas supletivas, entonces se debe enfocar al juez esa situación para que él decrete una medida provisional de suspensión de eso. La misma norma procesal nos habla que para que el juez pueda decretar esa suspensión de la medida provisional, le va a ordenar a la otra parte que preste una caución para garantizar posibles perjuicios, y por tanto el que quiere la suspensión de esa decisión deberá allegar una póliza judicial o una caución. Es importante, mis amigos de Práctica del Derecho, entonces, hablar este tema sobre la caducidad en la impugnación de los actos de asamblea. ¿Y por qué hablaba yo que es un tema muy complejo? Porque hay abogados que a través de proceso declarativo, ¿sí? Buscan decretar nulidades, ¿sí? En las cuales, después de transcurrido un tiempo, más de los 2 meses, a través de proceso declarativo buscan preconstituir o reconstruir esa oportunidad que tuvo
quien tenía legitimación para poder haber hecho la acción, y no lo hacen. Y cometen ese grave error de pedir la nulidad de esos actos de asamblea, pedir la rescisión, eso le meten una cantidad de situaciones, cuando el término de caducidad ha operado, pues para ello la ley ha establecido este mecanismo de protección para los propietarios, para los socios, para el administrador, para el revisor fiscal. A través del proceso declarativo, reconstruir esa situación para que un juez declare eso. Y entonces el abogado se va por el lado de la caducidad. ¿Sí? Usted no puede pedirme a mí que revise esa situación o que un juez revise la situación porque ha operado la caducidad. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia frente al tema de la caducidad? Entonces, vamos a poner atención un poco de esto para que comprendamos qué efectos tiene el haber transcurrido esos 2 meses y cómo se aplica en materia procesal. Dice que para soportar la enunciada tesis sea lo primero señalar que los esbozos teóricos y jurisprudenciales sobre la caducidad mencionados por el juez de primer nivel pueden entenderse reiterados en esta decisión al no ser ellos blanco del ataque del apelante. Basta completar que en palabras de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, tal fenómeno extintivo comprende la expiración o decadencia de un derecho o una potestad cuando no se realiza el acto idóneo previsto por la ley para su ejercicio, en el término perentorio previsto en ella. Por consiguiente, desde esta perspectiva, es inherente y esencial a la caducidad la existencia de un término fatal fijado por la ley, dentro del cual debe ejercerse idóneamente el poder o el derecho, so pena de extinguirse. De ahí que la expresión tanto tiempo, tanto derecho demuestre de manera gráfica sus alcances. Esto es, que el plazo señala el comienzo y el fin del derecho o potestad respectiva, por lo que su titular se encuentra ante una alternativa: o lo ejercitó oportunamente o no lo hizo, sin que medie prórroga posible, ni sea viable detener la inexorable marcha del tiempo. Mire lo que dice la Corte. Estoy hablando aparte de la Corte Suprema de Justicia, pero vamos a ver ahorita, mis amigos, he dicho la Corte en materia de esto, si la caducidad puede ser declarada de oficio por parte del juez o en su defecto debe ser alegada. La misma corporación ha señalado que al tratarse de un instituto de orden público es deber del funcionario judicial analizar si se configuró la caducidad al margen del comportamiento que en esa materia asuman los interesados, lo que quiere decir que, contrario a lo reparado por el apelante, el juzgador se encuentra en la obligación de verificar si dicho fenómeno está acreditado en el proceso y, de ser así, proceder a su declaración oficiosa. Al respecto, la Corte Constitucional precisa, abro comillas, la caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado, no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público, lo que explica su carácter irrenunciable y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez cuando se verifique su ocurrencia. Igualmente, el Código General del Proceso habilita al juez para declarar oficiosamente la excepción de mérito que resuelve, probada en el proceso tal como lo prevé el artículo 282, con las salvedades ahí previstas, sin que para ello se exija que el demandado formule la llamada genérica o innominada, y en tratándose de la caducidad de la acción, si no fue preliminarmente advertida en el estudio de admisibilidad de la demanda, el numeral tercero del artículo 278 impone al fallador el deber de declararla a través de una sentencia anticipada. Mira, nuevamente el 278 del Código General del Proceso, numeral tercero, máxime el artículo 282. En este orden, establece la Corte, continúa, se responde negativamente el primer problema jurídico planteado, toda vez que el ACU no profirió un fallo extrapetita, los que muchos consideran eso. Por el contrario, emitió sentencia anticipada apoyándose en uno de los elementos expresamente descritos en la norma en cita, y por consiguiente no puede predicarse de efecto alguno que se torne que su decisión es incongruente.
Ahora bien, en relación con el tema de la caducidad, para adelantar la presente acción, el apelante sostiene que de confirmar. Bueno, eso ya es asuntos que pueden ver, lo vemos en la sentencia del 11 de octubre del 2019, radicado 11.0010, 20, 30, 00, 2011, 00, 408, 00, magistrado por ponente Haroldo Wilson Quiroz Monsalve, magistrado. Radicado ya de la esta es también 19 00 13 10 30 02 2018 raya 00 11 501. Ese es la sentencia que acabo de hablar. Entonces, mis amigos de práctica del derecho, esto es un tema muy sustancial en el sentido de la demanda cuando vamos a impugnarla, conocer los requisitos, como lo vimos. Y fuera de eso, tener muy claro el tema de la caducidad. Mis estudiantes y abogados, no nos embauquemos en un proceso pidiendo que declare, señor juez, que esa decisión fue arbitraria, fue caprichosa, se viola la ley, tal cosa, cuando no lo hicimos en acta de impugnación de una asamblea o junta de socios. ¿Listo? Entonces, para que nos quede muy claro ese tema, mis amigos de Práctica del Derecho. Entonces, un gusto, espero que les ayude mucho este video para que no cometamos esos errores. Decisión que nos afecte en las asambleas, no toda decisión que afecte es ilegal, ¿no? Entonces, partamos de eso para tener claro si podemos impugnar una decisión, bien sea en la asamblea de copropietarios, que es muy común, o en su efecto en lo que es las juntas de socios, en las sociedades, en todo tipo de sociedades, ¿vale? Entonces, mis amigos de Práctica del Derecho, espero que se sigan suscribiendo a nuestro canal y estamos para servirle. Chao.